¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué unas personas logran alcanzar lo imposible, mientras que otras, con más recursos, más preparación y más oportunidades, se rinden antes siquiera de comenzar? ¿De dónde nace esa fuerza que lleva a alguien a insistir, aunque las circunstancias digan que todo está perdido? Te voy a revelar algo que tal vez nunca te dijeron. La fe no comienza en la religión. La fe no comienza en una oración. La fe no comienza en un templo. La fe comienza en tu mente. Piensa un momento. ¿Qué imágenes sostienes aquí adentro, en secreto, cuando nadie te está viendo? Cierra tus ojos conmigo un instante. ¿Qué ves? ¿Te ves derrotado o te ves en victoria? ¿Te ves hundido en la escasez o caminando en abundancia? ¿Te ves atrapado en tu pasado o avanzando hacia tu futuro? Porque lo que ves dentro de ti, tarde o temprano, se reflejará en lo que vives afuera. El mundo entero te puede decir, no puedes, no tienes, no lograrás. Pero si tu mente ya lo vio, si tu imaginación ya lo pintó, si tu fe ya lo abrazó, entonces nada ni nadie podrá detenerlo. Escucha esto. Abraham miraba las estrellas en la noche, sin tener un hijo. Y aún así, dentro de sí ya veía generaciones enteras. David veía a Goliat, un gigante armado hasta los dientes, y en lugar de ver su propia derrota, ya veía su victoria antes de que ocurriera. Entonces dime, ¿qué estrellas estás contando tú? ¿Qué imagen está dominando tu interior? Porque si dentro de ti solo ves fracaso, tu vida caminará hacia el fracaso. Pero si dentro de ti te atreves a ver lo imposible, tu fe abrirá caminos donde otros solo ven muros. Hoy vamos a descubrir el primer secreto de la fe escondido en tu mente. El poder de la imaginación sagrada. Y cuando lo comprendas, nada volverá a ser igual. La imaginación no es un lujo infantil. No es un pasatiempo de soñadores. La imaginación es la antesala de tu futuro. Es la pintura invisible que más tarde se convertirá en la obra de tu vida. La fe necesita un lienzo donde dibujarse, y ese lienzo es tu mente. Antes de que un milagro se vea afuera, primero debe nacer dentro. Ejemplo bíblico 1. Abraham. Abraham no tenía herederos. Ya era anciano, y su esposa estéril. Humanamente, todo estaba perdido. Pero Dios lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas. Así será tu descendencia. ¿Por qué Dios le mostró estrellas? Porque sabía que Abraham necesitaba ver con sus ojos lo que primero debía creer con su mente. Cada noche, mientras miraba el cielo, no veía solo puntos brillantes. Veía hijos, nietos, naciones. Veía lo invisible. Y su fe se fortalecía cada vez que su imaginación abrazaba esa promesa. Ejemplo bíblico 2. David. David, un joven pastor, frente a un gigante. Todos veían derrota. Todos veían muerte. Pero David veía otra cosa. Él mismo declaró, hoy Jehová te entregará en mis manos. Antes de lanzar la piedra, ya había visto la victoria en su interior. La imagen de un Goliat vencido estaba tan clara en su mente, que sus pies no temblaron ni su brazo no dudó. Ejemplo bíblico 3. Jesús en la cruz. Dice la Escritura que Jesús soportó el dolor de la cruz por el gozo puesto delante de él. Es decir, mientras estaba clavado, sangrando y humillado, su imaginación no estaba en la muerte, sino en la victoria. Veía a multitudes redimidas. Veía a la humanidad restaurada. Y esa visión interna le dio fuerzas para atravesar el sufrimiento. ¿Te das cuenta del poder de lo que imaginas? Tu mente es como un proyector. Si enciendes dentro imágenes de miedo, lo que vivirás afuera será temor y derrota. Pero si proyectas fe, esperanza y promesa, tu vida caminará hacia ellas. El problema es que la mayoría usa la imaginación en su contra. Se ven fracasando antes de intentarlo. Se ven rechazados antes de hablar. Se ven enfermos antes de sanar. Se ven cayendo antes de subir. ¿Y sabes qué pasa? Que la vida termina confirmando lo que primero abrazaron en su mente. Por eso este secreto es tan poderoso. La imaginación sagrada consiste en enfocar tu mente en las promesas y no en los problemas. En ver lo que Dios puede hacer, no lo que tus ojos limitados alcanzan a percibir. El primer secreto de la fe escondido en tu mente es este, la imaginación sagrada. Lo que ves en tu interior, será lo que vivas en tu exterior. La pregunta es, ¿qué estás imaginando ahora mismo? Porque esa imagen, tarde o temprano, se convertirá en tu vida. La mente no solo razona, también guarda un espacio silencioso donde la fe susurra. Ese espacio es fácil de ignorar porque el ruido de la vida es demasiado fuerte. Pero cuando aprendes a detenerte, descubres que esa voz interior es la brújula que alinea tus decisiones con tu propósito. Ejemplo bíblico 1. Moisés y la zarza ardiente. Moisés pastoreaba ovejas en el desierto.
Nadie lo conocía, nadie lo aplaudía, parecía un hombre olvidado. Pero en ese lugar silencioso, escuchó una voz que lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés. Él pudo ignorarla, pudo pensar que era su imaginación, pero decidió responder: heme aquí. Ese heme aquí cambió el destino de una nación entera. Ejemplo bíblico 2. Samuel en el templo. Samuel era solo un niño cuando escuchó por primera vez esa voz en la noche. 3 veces lo llamó, hasta que entendió que era Dios hablándole. Si Samuel hubiera ignorado esa voz, habría seguido siendo un niño común. Pero al obedecerla, se convirtió en profeta de reyes y naciones. Ejemplo bíblico 3. Elías en el monte Horeb. Elías esperaba oír a Dios en el viento, en el terremoto o en el fuego. Pero la voz no estaba ahí. La voz vino como un silbo apacible, suave, casi imperceptible. Esa es la manera en que la fe suele hablarte. No grita, no te empuja, simplemente susurra. ¿Cuántas veces has escuchado dentro de ti un no lo hagas, y luego viste que era un error haberlo ignorado? ¿Cuántas veces sentiste en tu interior un atrévete, y al final, cuando obedeciste, resultó ser lo mejor que pudiste haber hecho? Esa voz no es casualidad. Es la conexión de tu fe con tu propósito. Pero aquí está la clave. Para escucharla, necesitas silencio. La mente llena de ruido, preocupaciones y distracciones, nunca podrá distinguir la voz de la fe. Es como tratar de oír un susurro en medio de una tormenta. 3 pasos para entrenar tu oído interior. Haz pausas en tu día. No todo se resuelve corriendo. Respira, detente, escucha. Anota lo que sientes dentro. Muchas veces la voz de la fe llega como un pensamiento sencillo, que luego se confirma. Obedece en lo pequeño. Si aprendes a escuchar en las cosas pequeñas, estarás listo para seguirla en los grandes momentos. Imagina que tienes 2 caminos. Uno parece lógico, seguro, cómodo. El otro parece arriesgado, ilógico, diferente. La voz de afuera te dirá: no lo hagas, quédate donde estás. Pero algo dentro de ti te dice: confía, avanza, da el paso. La fe se activa cuando eliges obedecer esa voz interior. Y aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo descubrirás que esa fue la mejor decisión de tu vida. Déjame preguntarte algo. ¿Qué palabras usas contigo mismo cuando nadie te escucha? Quizá lo pienses poco, pero tu fe se fortalece o se apaga según el lenguaje que dominas dentro de ti. Mira, la Biblia dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Muchos creen que eso solo aplica a lo que decimos en voz alta. Pero no, también aplica a lo que nos decimos en silencio. ¿Te has dado cuenta de que a veces eres tu peor enemigo? Dices: soy débil, no puedo, nunca lo lograré. Y lo repites tanto que tu mente termina creyéndolo. Ahora imagina lo contrario. Si empiezas a repetirte lo que Dios dice de ti, aunque al principio suene extraño, tu mente se reprograma. Soy más que vencedor. Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo. Ese lenguaje interior se convierte en un escudo contra la duda. Gedeón decía: soy el más pequeño de mi casa, no sirvo. Pero Dios lo interrumpió: varón esforzado y valiente. El lenguaje interior de Gedeón lo hacía débil, pero el lenguaje de Dios lo transformó en un libertador. La mujer del flujo de sangre. Ella decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Ese lenguaje interior fue su puente hacia el milagro. El hijo pródigo, cuando estaba en el fango de los cerdos, dijo en su mente: me levantaré e iré a mi padre. Ese lenguaje interior lo levantó de la ruina hacia la restauración. Escucha esto: lo que te dices cuando estás solo revela en que realmente crees. Te propongo algo. Durante una semana, cada vez que un pensamiento negativo aparezca, cámbialo en voz baja por una afirmación de fe. Ejemplo: no puedo, cámbialo por: con Dios, todo es posible. Tengo miedo, cámbialo por: el Señor es mi fortaleza. Estoy solo, cámbialo por: Él nunca me abandona. Al principio puede sonar raro, pero poco a poco tu mente lo absorberá, y tu fe se volverá más fuerte. El sexto secreto de la fe escondido en tu mente es este: tu lenguaje interior construye tu destino. Lo que repites en tu silencio, un día lo vivirás en tu realidad. En medio del ruido del mundo, en medio de voces que gritan miedo, la mente guarda un secreto profundo: el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio que se convierte en altar, donde la fe arde como incienso. En el silencio la mente se aquieta, y el alma escucha lo que no puede oír entre estruendos. Es allí donde la fe se vuelve semilla, donde lo invisible se hace palpable, donde Dios habla en susurros que estremecen más que un trueno. Moisés subió al Sinaí. Allí no hubo multitudes, no hubo cánticos, no hubo ruido. Solo un hombre y un monte en silencio.
Y en ese silencio ardió la voz del Eterno, escrita en tablas de piedra. El profeta Elías huyó al desierto, quebrado y cansado. Esperó oír a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Dios vino en un silbo apacible, tan suave que solo podía percibirse en el silencio del alma. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios. Antes de elegir a sus discípulos, antes de enfrentar la cruz, se apartaba al silencio de la oración. El Hijo se encontraba con el Padre donde no había ruido, solo fe y comunión. Bienaventurado el que sabe guardar silencio delante de su Creador. Porque en su mente no hay vacío, hay presencia. En su espíritu no hay ausencia, hay plenitud. El silencio no es ausencia de palabras, es espacio para escuchar la voz que sostiene el universo. El silencio no es vacío, es el altar donde la fe se enciende sin testigos. Cierra tus ojos. Respira hondo. Deja que el ruido interno se apague. Y permite que tu mente, aunque inquieta, se convierta en un templo de calma. Allí, la fe florece sin que nadie lo vea. El séptimo secreto de la fe escondido en tu mente es este, el silencio. Porque quien aprende a callar ante Dios, escucha más que 1000 sermones. Y quien guarda silencio en fe, jamás saldrá vacío de su presencia. En las páginas antiguas de la historia sagrada encontramos un principio olvidado. La fe no es solo un destello, sino una llama que debe sostenerse en el tiempo. Ese sostén tiene un nombre, disciplina mental. Las generaciones pasadas lo supieron. No bastaba con un instante de fervor, había que entrenar la mente día y noche para no olvidar lo que Dios había hablado. Cuando Moisés entregó el liderazgo a Josué, no le dio espadas ni estrategias militares como primera instrucción. Le entregó un mandato. Medita en este libro de la ley de día y de noche, y todo te saldrá bien. La victoria de Josué no estaba en su espada, sino en la disciplina de su mente. Cada batalla ganada en el campo, primero había sido ganada en la quietud de su pensamiento. Daniel fue llevado cautivo a una tierra de ídolos, un mundo extraño que buscaba quebrar su identidad. Pero él decidió en su corazón no contaminarse, y esa decisión no fue un impulso del momento, fue un ejercicio constante de disciplina mental. Oraba 3 veces al día, abría sus ventanas hacia Jerusalén y recordaba, aún en el exilio, quién era su Dios. Esa disciplina de la mente lo sostuvo en el foso de los leones y lo elevó a ser consejero de reyes. Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, y los enemigos se burlaban de su misión. Día tras día sus pensamientos pudieron haberse llenado de desánimo. Pero Nehemías respondió, estoy haciendo una gran obra, y no puedo detenerme. Esa convicción repetida, sostenida, disciplinada, levantó muros que habían estado caídos por décadas. La fe es como un ejército. Si no tiene disciplina, se dispersa. Pero si la mente se entrena, la fe permanece firme, incluso en los años más oscuros. Pregúntate hoy, ¿cuál es tu disciplina mental? ¿Qué haces cada día para alimentar tu fe y no dejarla morir? Porque la fe no se sostiene sola, necesita ser cuidada como se cuida un fuego en la noche. El octavo secreto de la fe escondido en tu mente es este, la disciplina mental. La historia lo confirma. Los que vencieron no fueron los más fuertes, sino los que supieron sostener la fe como una llama constante, aun cuando el viento intentaba apagarla. Escúchame bien, la verdadera fe no se mide en los días fáciles, se mide en los días en que todo parece perdido. Porque la fe no es un sentimiento que sube y baja, es una decisión que permanece incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Sí, todos hemos caído. Todos hemos tenido días en que pensamos, ¿vale la pena seguir orando? ¿Vale la pena seguir creyendo? Y la respuesta es sí, vale la pena. Porque cada vez que te levantas, tu fe se hace más fuerte que antes. La fe que nunca fue probada, nunca será confiable. Cada caída no es un final, es un entrenamiento. La resiliencia es la musculatura de la fe. Cuanto más resistes, más fuerte te vuelves. Job perdió familia, riqueza, salud. Si alguien tenía motivos para renunciar, era él. Pero dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Esa resiliencia lo llevó a ver el doble de bendición al final de su historia. Pedro negó a Jesús 3 veces, falló en el peor momento, pero se levantó, lloró, se restauró y terminó siendo columna de la iglesia. Su resiliencia convirtió su fracaso en plataforma para un ministerio eterno. Oh, sí, tú que estás escuchando esto. Tal vez caíste, tal vez dudaste, tal vez pensaste en rendirte. Pero hoy te digo, levántate. Tu historia no termina en tu error, termina en tu fe recuperada. Haz memoria de tu última caída, de tu última derrota. Ahora piensa, ¿qué aprendiste ahí que nunca hubieras aprendido la victoria? Escribe esa lección en una frase corta y úsala como tu recordatorio de que tu fe hoy es más fuerte que ayer.
El noveno secreto de la fe escondido en tu mente es este: la resiliencia. Porque la fe no es nunca caer, es siempre levantarse. Y los que se levantan una y otra vez, son los que llegan hasta el final. La fe no termina en el presente. No es solo para resolver el problema de hoy, ni para vencer la batalla de esta semana. La fe es un faro que ilumina el futuro, una visión eterna que se extiende más allá de lo visible. La mente que cree no se limita al aquí y ahora. Ve más allá. Ve lo que los ojos físicos no pueden ver. La fe dibuja un retrato del futuro y lo guarda como certeza en el corazón. Abraham vio lo que no existía. Cuando salió de su tierra, no sabía a dónde iba, pero caminaba viendo una ciudad que aún no estaba construida, cuyo arquitecto era Dios. Ese hombre anciano, caminando bajo el sol del desierto, ya tenía en su mente la visión de multitudes como estrellas. José vio su futuro en sueños. Siendo apenas un joven, en medio de burlas y rechazo, vio espigas inclinándose, vio estrellas rindiéndose. Aunque fue vendido, traicionado y encarcelado, jamás perdió de vista la visión que Dios le mostró. Y un día, se levantó como gobernador de Egipto, justo como lo había soñado. Juan en Patmos, exiliado, solo, aislado en una isla, pero con la visión más gloriosa de todas: cielos nuevos, tierra nueva, la ciudad santa descendiendo del cielo. Mientras el imperio romano parecía invencible, Juan ya veía el triunfo eterno de Cristo sobre toda oscuridad. La fe convierte desiertos en jardines. La fe convierte ruinas en ciudades. La fe convierte lo imposible en testimonio. La fe no se limita al tiempo humano, abre ventanas hacia la eternidad. Mira tu vida hoy. Quizá veas escasez, puertas cerradas, sueños rotos. Pero la fe te invita a mirar más allá. ¿Qué ves con tus ojos interiores? ¿Ves derrota o ves victoria? ¿Ves enfermedad o ves sanidad? ¿Ves ruina o ves restauración? La mente de fe no se conforma con lo que tiene delante. Sabe que lo mejor aún está por venir. Cierra los ojos un momento. Imagina tu vida en 5 años si caminaras en plena fe. ¿Qué cambiaría? ¿Qué verías cumplido? Visualízalo ahora mismo y grábalo en tu memoria. Cada vez que la duda te ataque, vuelve a esa visión y declárala como si ya existiera. El 10º secreto de la fe escondido en tu mente es este: la visión eterna. Porque la fe no es solo para sostener el presente, es para abrir la puerta del futuro. La fe es mirar lo invisible, abrazar lo eterno, caminar como si ya tuvieras en tus manos lo que aún está en los planes de Dios. Quien aprende a vivir con esa visión jamás se rinde. Quien camina con esa visión jamás pierde la esperanza. Porque lo que Dios te mostró en tu espíritu, tarde o temprano se manifestará en tu realidad. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si estos secretos de la fe encendieron tu corazón, no los guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque nunca sabes a quién le puede cambiar la vida. Dale like a este video si te inspiró, suscríbete a este canal para no perderte el próximo contenido, y activa la campanita, porque lo que viene será aún más poderoso. Recuerda, tu mente guarda secretos que pueden transformar tu fe, y cuando los descubres, tu vida jamás vuelve a ser la misma.